Eh, Veníamos saliendo para acá con mi esposa, ya estábamos montados en el auto y resultó que mientras avanzamos no avanzamos del todo bien, como que sentíamos el auto pesado. Miré si estaba puesto el freno de mano, no estaba puesto y ahí se me prende la ampolleta, me bajo, miro y había una rueda pinchada. Estuvimos desde las 9:30 aproximadamente pidiendo algún vehículo que nos viniera a dejar, un Uber. Así que por eso comento esto, porque llegamos bastante tarde. Así que esa es la razón. También, antes de comenzar con la predicación, pedir a ustedes la oración, que nos acompañen muchos ya saben, el proceso que estamos viviendo con mi esposa. Estamos esperando un segundo hijo o hija, así que para que estén orando por nosotros, porque Mical, si bien nació bien, hubo un asunto que no visualizamos en el embarazo, que fue una restricción de crecimiento. Y para haber nacido de término, estaba muy bajo peso y baja en talla. Pero gracias al Señor ha crecido rápido. Así que pedir las oraciones para que el Señor nos esté dando sabiduría, tratar con los mejores médicos para ver su tratamiento oportuno. Así que eso. Bien, habiendo dicho esto, habiéndome excusado por haber llegado muy tarde y pedirles la oración, me gustaría comenzar este sermón con lo siguiente. No nos fijamos siempre en todas las cosas cotidianas que, por más minúsculas que sean o tan internalizadas que las tengamos, cumplen una función importante y son una ayuda para nosotros. Por ejemplo, las puertas. Las puertas son totalmente necesarias para separar ambientes, para darnos protección, para sentirnos seguros, para darnos intimidad y privacidad. Ahora, ¿se podrían imaginar que un día desaparezcan todas las puertas? ¿Qué pasaría? Quizás nos sentiríamos expuestos, indefensos, e incluso buscaríamos algo que reemplazara su función. Bueno, existen diferentes tipos, con diferentes propósitos. Hay algunas de interiores, otras de exterior, otras contra delincuentes, contra asaltos. Y hay algunas que buscan estar blindadas para defendernos de distintos ataques, de la delincuencia por lo general. Pero fundamentalmente las asociamos con el ingreso y la salida, ¿verdad? Si hay una función específica que cumple la puerta, es que nos permiten entrar a un lugar o salir de él. En la Biblia, en la cultura del mundo antiguo, debemos de entender que no solamente estaban relacionadas las puertas con una casa, un lugar en específico, un edificio, sino también con las ciudades. Las ciudades grandes ostentaban de tener una puerta principal que se llevaba todos los aplausos porque era la más decorada, la más linda, la más bella. Pero una ciudad grande no tenía solamente una puerta, sino que tenía varias puertas secundarias. Pero había una o dos que eran reconocidas con honor, eran reconocidas con prestigio. Bueno, para citar una ocasión donde es importante ver el simbolismo que podrían entregarle, el significado que podrían entregarle esas culturas, incluso la región de Israel, a lo que son las puertas, vemos que en la narración de cuando nuestro Señor Jesucristo entra a Jerusalén, en Lucas 19, 35 al 36, hay algo que destacar ahí. Vamos a leer estos versículos. Dice, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. O sea, hay una puerta por la cual el Señor entró y ahí encontramos toda esta manifestación de recibimiento a Jesús.
La pregunta es, ¿por qué puerta entró? Se dice en la historia, o algunos historiadores arqueológicos bíblicos, o arqueólogos bíblicos, señalan que entró por una puerta llamada la Dorada o la Puerta de la Misericordia. Habían 8 entradas en Jerusalén, 8 puertas, pero por la que se reconoce que entró fue por la Puerta Dorada o la Puerta de la Misericordia. Era ya un mensaje directo a lo que estaba ocurriendo, a lo que iba a acontecer. El Señor Jesucristo estaba mostrando que era el cumplimiento de lo que se había dicho de parte de Dios en el pasado, de que cómo se manifestaría aquel que vendría a ser el libertador del pueblo, con misericordia y verdad, con justicia y verdad. Bueno, lo que veremos hoy tiene que ver con eso, pero no necesariamente describir cuál es el uso específico de cada puerta de la nación de Israel o de la ciudad de Jerusalén, sino que vamos a estar hablando de una afirmación de Jesús. Vamos a estar hablando de la afirmación de Jesús, la cual dice, yo soy la puerta. Vamos a estar en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10, y vamos a ver algunos versículos, del 1 al 10. Así que acompáñenme a ese pasaje. Vayamos con nuestras Biblias a Juan 10. Dice así la palabra del Señor. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Acompáñenme a orar una vez más. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, venimos a ti, agradecidos por tu bondad, agradecidos por tu misericordia. Imploramos, Señor, que este tiempo en tu palabra podamos ser transformados, podamos ser convencidos, podamos, Señor, escuchar aquella voz del buen pastor, tu voz, Señor Jesús, por medio de tus escrituras. Oramos, Señor, para que seas alentando también nuestros corazones y haciendo la buena obra que tú sabes que necesitamos en nuestras vidas. Oramos en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Lo que vamos a ver hoy es sencillo. Jesús es la puerta a la vida eterna. Jesús es la puerta a la vida eterna y este sermón se llama así. Jesús, la puerta a la vida eterna. Jesús, la puerta a la vida eterna. Lo primero que vemos en este pasaje es que el Señor afirma dentro de lo mucho que dice, es que si seguimos a Jesús es porque somos suyos. Y Él nos guarda de falsos líderes. Si somos de Jesús, le seguimos y Él nos guarda de falsos líderes. Y comienza con una afirmación interesante. Dice, de cierto os digo, esto es habitual. Se ve normalmente en el Evangelio de Juan. El Señor Jesucristo muchas veces cuando quería decir algo muy importante decía, de cierto os digo.
y ahí agregaba lo que él quería enseñar en esa oportunidad. Ahora, llegamos a este punto, a esta enseñanza del Señor Jesucristo, como dice aquí, una parábola o una ilustración, una comparación. Llegamos a este punto de la enseñanza de Jesús posterior a un enfrentamiento con algunos judíos y fariseos. Solo para recordar la memoria o refrescar la memoria o entregar el contexto, vemos que en el capítulo 9 Jesús sana a un ciego de nacimiento. La reacción de los líderes de la época fue de rechazo. La reacción de los líderes de la época fue dudar, fue rechazar la obra misericordiosa de Dios y que el ciego ahora veía por obra de Jesús, por la compasión de Jesús. Lo interrogan, le solicitan arduamente que le diga la verdad. Ellos creían que muchos de los milagros, o si no todos, mejor dicho, los líderes, los fariseos, los sacerdotes de la época, que eran pagados o eran actuados, eran una farsa. Eso estaba creyendo ellos y por eso comenzaron con este interrogatorio de mala forma con este ciego que había recibido la vista por la gracia de Dios. No aceptaban el milagro, dudaban, eran hostiles con el Señor y también con el ciego, que era de nacimiento, pero el Señor Jesús los confronta y los acusa a ellos de que eran ciegos, porque no tenían la visión correcta sobre la persona de Él, sobre el Mesías, y argumenta que básicamente que ellos no pueden ver, no tienen la comprensión producto de lo que desarrolla a continuación, de que hay un grupo de personas que sí conocen la voz y porque le conocen la voz de Jesús, del pastor verdadero, divino y que viene del cielo, aquellos que reconocen su voz es porque le pertenecen y aquellos que no comprenden es porque no le pertenecen a Él, no son parte de su redil. Pero eso es lo que a grandes rasgos está diciendo. Ahora, si notamos el versículo nuevamente que dice, de cierto os digo, lo que está queriendo hacer el Señor Jesucristo es decir, básicamente, lo que yo voy a decir es algo que está afirmado de parte del Señor, porque de cierto digo es una traducción de amén, es decir, amén, amén, o es decir, en verdad les voy a decir, o así dice el Señor, y viene la enseñanza. Entonces, con fin de darle fuerza y autoridad a la enseñanza, agrega esto en primera instancia. Describe, y lo que vemos acá es que describe una situación y presenta una acusación, situándonos en nuestra mente y relacionándonos con la labor pastoral, pero la labor pastoral de ovejas, la primera labor pastoral que ha existido y la que normalmente se conocía. Personas encargadas que cuidan a ovejas, protegen a ovejas y buscan que pasten, que se alimenten. Ahora, recordar que este oficio era habitual en la cultura israelita. Son un pueblo agricultor, era un pueblo ganadero y este oficio era practicado por muchas personas, aunque era mal visto, o mejor dicho, era denigrado, más que mal visto. No era algo indebido, pero sí un trabajo que no era de alcurnia y que era un trabajo que muchos preferían no hacer. Entonces, tenían ellos en su mente con claridad qué significaba esto. Y además, tenían dos ejemplos claros de los pastores de Israel, dos pastores que fueron icónicos en Israel. Si bien el primero que se nos puede venir a la mente es el rey David, un pastor de ovejas, el menor de los hijos de un hombre de Israel, pero también encontramos a Moisés. Moisés, cuando se encuentra con el Señor en el monte Sinaí, estaba pastoreando. Moisés también pastoreó un largo tiempo y en lugares bastante complicados, complejos. Así que
Es importante notar esto porque ambos siervos de Dios fueron llamados por Dios a servir a Dios con otras labores, sacándolas del labor pastoral de ovejas, cuando estaban trabajando. De hecho, Moisés estaba pastoreando y se aparece el Señor en una zarza ardiendo. David estaba trabajando cuando el profeta Samuel lo manda a llamar. Entonces estaban ejerciendo ese trabajo. Ahora, lo que estaba buscando el Señor es graficar por medio de esta labor verdades totalmente profundas. Dice, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Y de hecho es lógico pensarlo. ¿Por qué entraría un pastor que es dueño del redil de las ovejas por un lugar que no sea la puerta? Entonces, claramente las intenciones de aquel que salta al redil están totalmente corrompidas. Es alguien que tiene malas intenciones. Y acá el Señor Jesucristo está diciendo que es un ladrón, que es un salteador. Esto lo está denunciando porque muchos son los que querían liderar apropiándose del pueblo legítimamente y llevar a cabo, de acuerdo a sus criterios, la dirección del pueblo. Recordar que esta parábola es una ilustración señalando que la identidad de estos salteadores o estos ladrones específicamente eran los líderes de Israel, los gobernantes de Israel, guías espirituales, corruptos de Israel, sacerdotes que tenían una visión torcida de la voluntad de Dios y que se querían apropiar del redil de Dios. Entonces, por eso dice que suben por otra parte. ¿Por qué? Porque no se ajustan a la forma de Dios y aunque se autorreclaman para sí el derecho y el poder de dirigir al pueblo de Dios, hacen todo lo contrario, lo pervierten, les hacen extraviarse. Esto claramente el Señor Jesucristo lo estaba señalando porque ellos estaban rechazándole. A quienes estaban dudando del poder salvador de Jesús y el poder misericordioso que se manifestaba en obras milagrosas del Señor Jesús, a ellos le está señalando que eran ladrones y salteadores. Ahora es interesante hacer la distinción en ladrón y salteador, que es un asaltante. El ladrón puede ser alguien que hurta, pero un salteador tiene la idea de asaltante que puede ser por violencia o por sorpresa. Entonces el hurto no tiene interacción con la persona que se le está quitando y extrayendo su bien, pero el robar implica necesariamente atentar contra la seguridad y el bienestar o la integridad de la persona por medio de algún arma. Entonces lo que el Señor Jesús está diciendo, ellos son capaces de tomar lo que no es suyo, cuando supuestamente nadie lo está viendo, pero son también capaces de tomar armas, ser violentos para quedarse con lo que le pertenece al Señor. Ahora, claramente, la identidad de las ovejas no es una referencia a los animales, sino a creyentes del pueblo que están dentro del pueblo de Israel, que requieren cuidado, que requieren protección. Se refiere a creyentes que están dentro del pueblo de Israel, porque no todo que estaba en el pueblo de Israel era creyente en el Señor, era creyente en Jehová. Y es por eso que los confronta, porque se apropian de la vida espiritual que se sustenta solamente por la gracia de Dios, y vida espiritual que es guiada por la palabra de Dios. Y estos falsos líderes o líderes perversos y corrompidos guían y sumergen a una condición espiritual totalmente llena de tinieblas. Era una condición deplorable. Entonces, por eso que el versículo 2, como contraste, dice, más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. No es del todo lógico, podría entrar otra persona por la puerta, sí, por supuesto, pero también está haciendo un énfasis a la idea de, por otro lado,
el que tiene la autoridad para poder entrar, velar, cuidar, desenvolverse con las ovejas y estar dentro del redil, es el pastor. Él anda conforme a la autoridad y al sentido de pertenencia que tiene. El pastor puede hacerlo porque le pertenece tanto el redil como las ovejas. Y esto, queridos hermanos, necesariamente necesita traer a la mente una imagen literal y gráfica. Porque en la época, los rediles no son como los rediles que encontramos en las praderas de Inglaterra o de Estados Unidos, que es un campo abierto y que hay maderitas que están bien reguladas y que a veces pueden tener más de una puerta. No, el redil en el tiempo bíblico o en ese tiempo de Israel eran piedras amontonadas, era un mini muro que hacían como una especie ovalada y al medio tenían una especie como de curva y esa era la puerta. No era una puerta como nosotros la imaginamos o la entendemos hoy. Era una especie de espacio medio curvo, semicurvo, de una pared media de lo que viene a ser el lugar donde se protegían las ovejas. No es como nosotros lo tenemos en mente. Entonces, ¿por qué ese detalle es importante? Bueno, lo vamos a ver. Ahora, el versículo 3 amplía esta descripción. Agrega un personaje extra, el portero. El portero es una persona contratada por el pastor para que cuide y vigile la entrada y la salida, mientras él a veces tiene que hacer otras labores. Muchas ocasiones el portero era un encargado de vigilar las ovejas durante la noche. Durante la noche. Era un guardia. Pero en este punto encontramos que el portero está comprometido no con cualquier extraño, sino con el pastor, con aquel que fue contratado, por el cual estableció una confianza, una relación de confianza. Y le abre la puerta el portero porque sabe que el pastor tiene la autoridad, a él le pertenece el redil y las ovejas son suyas. Sabe que las intenciones del pastor no va a ser trasquilar las ovejas, sino cuidarlas. Y les va a cortar, les va a sacar la lana, trasquilarlas, no de una forma indebida, sino apropiada para su salud. Al final del versículo señala algo maravilloso, prácticamente casi la mitad del versículo, no es al final, sino que el texto está hablando que el portero le abre la puerta al pastor, el pastor obviamente les habla a las ovejas oyen la voz del pastor y llama por nombre a cada una de las ovejas y las saca. Esto indica una relación íntima entre la oveja y el pastor. Hay un conocimiento mutuo. La idea de citar la práctica en la época donde los pastores emitían sonidos que comunicaban alguna orden y las ovejas la reconocían, es para indicar que hay un conocimiento mutuo, recíproco. El pastor acá, que describe el Señor Jesucristo, indica que es sumamente amoroso, sumamente preocupado. Por más que tenga la autoridad y es dueño conoce a cada una de sus ovejas. Las tiene totalmente identificadas. Tiene un conocimiento certero de cada una de las ovejas que están en el redil. Sabe quiénes son, qué es lo que necesitan. Lo saben con claridad. No son un número más. No son una oveja más. Son una posesión amada. Con esto el mensaje del Señor es claro. Abiertamente señala que vino el verdadero pastor del pueblo de Dios. Vino el verdadero pastor del pueblo de Dios a Israel. Llamó a que lo siguieran y todos los que responden a él se debe a que son parte del rebaño de Dios. Porque reconocen la voz todos aquellos que son parte del
redil de Dios. A ellos el verdadero pastor de Dios los conoce y los conoce por su nombre, los conoce bien, los tiene totalmente identificados. Claramente aquí está señalando algo de manera intrínseca. Está hablando de la iglesia del Señor. Está hablando de la iglesia del Señor, todos aquellos que son salvados por gracia, que creen en el Señor Jesucristo, que se han arrepentido de sus pecados y que respondieron al llamado de la voz de Jesús por medio del Evangelio. Nos llama a su gracia, nos llama a su Evangelio, sabiendo perfectamente quiénes somos, y esto es importante. Sabiendo perfectamente quiénes somos, de dónde y cómo vinimos cuando escuchamos su voz, pero con una intención clara de cuidarnos, de guiarnos, porque dice el texto que nos saca, nos guía hacia donde Él quiere guiarnos, pero sabemos perfectamente que esto está describiendo que nos cambia de nuestra condición de vida de pecado a una vida santa por medio de la fe en Él. No hay misterio de que nuestro Señor está hablando de sí mismo como el pastor. No hay misterio que está hablando de una relación profunda que se tiene el creyente con Jesús. Y Él es quien guía, puesto que nosotros reconocemos su voz, reconocemos sus palabras, si es que hemos creído en Él. Ahora el versículo 4 describe que cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Esta idea de hacer un énfasis, de escribir que son propias, es nuevamente mostrar el sentido de que son una posesión de Él. No es que se la está arrebatando a alguien, son suyas, les pertenecen a Él. Él tiene la autoridad sobre el cuidado de las ovejas. Entonces aquí describe también el versículo 4 que va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Reitera la idea de llamar, sacar, y enmarca algo interesante, que Él es el que guía. Cuando va delante de ellas es porque está marcando por dónde debe andar, y esta es una práctica nuevamente de los pastores. Los pastores indican, pastores de ovejas, indican por dónde deben de transitar las ovejas del redil. Deben demostrar dónde están los peligros y por dónde no deben de andar. Entonces, para hacerlo de forma sencilla, se debe de modelar por dónde se debe de caminar. Y eso es lo que está haciendo el Señor, eso es lo que está graficando y lo está trayendo como un simbolismo profundo y una verdad importante para nuestra vida, para todos los que hemos creído en Él. Entonces, de manera sencilla, que esto que va delante de ellas es primero para mostrar que tienes el cuidado de ellas, pero también mostrarle el ejemplo, dónde ir y qué hacer. Ahora, la respuesta de las ovejas que son del redil del Señor, el texto lo dice claro, que una oveja que tiene tal cercanía y tal relación con su pastor es de seguir al pastor, es de obedecerle, es de transitar por donde Él le está diciendo que transite, porque le conocen. Y eso es lo que termina diciendo el versículo, porque conocen su voz. Nuevamente el Señor está llamando a que quienes creen en Él, porque le conocen, se sujetarán a su enseñanza. Él vivió de acuerdo a la voluntad del Padre. Nos mostró la vida que a Dios Padre le agrada. Y es por eso que nosotros, por más que sabemos que no somos perfectos ni completamente santos por derecho propio, sino que hemos recibido esas bendiciones por medio de Cristo, aún así debemos de mirar el modelo del Señor Jesucristo y transitar hacia donde Él se dirige. ¿Cuál fue las pisadas que dejó marcadas en este mundo? Debemos de ver a Cristo, su humildad, obediencia, santidad, amor, justicia y gracia, y transitar en dirección a esas cosas, a esas verdades o a esos atributos, o anhelar, como entendemos, esos frutos que se generen en nosotros. Esto implica necesariamente que la respuesta en obediencia del cristiano, queridos hermanos, y esto es importante, nuevamente la idea
que conocemos la voz de Jesús, conocemos la voz de nuestro pastor, la respuesta de obediencia del cristiano es porque tenemos tiempo de comunión con Dios. No solamente es repetir una verdad que se me grabe en la mente, sino es que estoy compartiendo tiempo con mi pastor, le conozco. Y esta es la base de la obediencia. Esta es la base de la obediencia cristiana. Estar totalmente informado, totalmente bajo el conocimiento de quién es Jesús y qué es lo que dice Él. Estar informado, comprender quién es Él. Cuando habla de conocer, habla también de un entendimiento de qué es lo que está diciendo. De identificar que lo que estoy creyendo y lo que estoy leyendo es la voz directa de mi pastor, que es Jesús. Su voz será completamente reconocible siempre cuando estemos teniendo cercanía con nuestro pastor. Si estamos en comunión con Jesús, su voz va a ser completamente reconocible y nuestra voluntad se va a tornar dócil para obedecerle. Antes de ir y ganar al mundo, lo primero que debe de hacer una oveja, siempre del redil del Señor, es estar en comunión con el Creador del mundo y el Salvador de su alma. Y esto nuevamente se está dirigiendo hacia el propósito por el cual Jesús vino a este mundo, la salvación de pecadores totalmente corrompidos por el pecado. Esto habla de que si hemos creído al pastor de Dios en nuestras almas, como el Salvador de nuestros pecados, vamos a poder conocer su voz y obedecerle. No podemos tener comunión con Dios si no hemos creído en su evangelio. Pero porque hemos creído en el evangelio, debemos de intencionar nuestra comunión con Dios. Todo aquel que le pertenece es porque ha sido salvado. Y le va a seguir porque es salvado. No de manera perfecta, porque las ovejas también nos dejan esa enseñanza, que son animales torpes. Son animales que se cayeron en un orificio y pueden nuevamente caerse en el mismo orificio si es que no tienen la guía de su pastor. Porque pareciese como que no procesan bien la información. Necesitan constantemente estar ahí guiadas y cuidadas por el pastor. Ahora es por eso que podemos decir que los creyentes como ovejas del Señor no le seguimos de manera perfecta, pero sí de manera perseverante, creciente y honesta. Esto debemos de saber que no es por nuestro poder, sino por el poder de la palabra de Dios y el Espíritu Santo que habita en nosotros. Es por eso que el versículo 5 dice: mas al extraño no seguirán, sino irán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Hace un contraste. Y aquí está describiendo a los líderes de Israel que no creen en el Mesías y se oponen a la revelación del Mesías en ese entonces y de manera permanente, lo está comparando como ladrones, salteadores, y ahora les agrega que son extraños. Y la oveja de un redil, literal, cuando un extraño le habla, no hacen nada. No hacen nada, no le prestan atención, no responden a la voz de ellos, porque no le pertenecen. No hay un vínculo, no hay un conocimiento mutuo, no hay una relación. Saben las ovejas que no son su pastor, no saben quién es ese extraño. Y es por eso que no tienen ninguna razón para seguirle. La voz de ellos, de estos extraños, es totalmente desconocida. Los gestos, los sonidos que pueden hacer para que tomen atención no significan para ellos absolutamente nada. Y esta era una amenaza permanente, porque como era un oficio permanente en el pueblo de Israel, esto muchas veces se daba de que habían ladrones que querían robarse las ovejas, llevárselas a su redil o simplemente matarlas para trasquilarlas y comerse
su carne. Entonces, una oveja lo que sí hace es que, bueno, no reacciona a ellos, pero huyen. Y esto debería ser una reacción natural, literalmente escapar de ellos. El Señor señala esto para alertar, finalmente para describiendo quiénes son estas personas. No solamente son líderes cualquiera, sino personas específicamente que tienen doctrinas erradas. Personas que tienen enseñanzas torcidas, que buscan quedarse con el poder y la autoridad y la pertenencia del redil. Son falsos maestros, falsos profetas e incluso falsos cristos. Esta es otra mención a estos fariseos. Nuevamente lo repito, salteadores, ladrones, ahora extraños. Ellos que rechazan al Señor, el Señor Jesucristo los toma como personas que tergiversan la palabra de Dios con el fin de capturar a creyentes con un propósito egoísta. Esto lo podemos identificar fácil en nuestro tiempo pensando en que cualquier maestro, predicador o pastor, misionero, cualquiera que supuestamente enseñe en el nombre del Señor, cualquier maestro que nos muestra el evangelio de la gloria del Señor Jesucristo, calza perfectamente con este extraño. Calza perfectamente como aquellos que son ladrones y salteadores. La iglesia, por nuestra parte, quienes hemos creído en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos un sistema de defensa, eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Tenemos un sistema de defensa que se activa frente a estas enseñanzas torcidas. Y escapamos y huimos de esos extraños. Huir de toda doctrina que presenta a un Cristo diferente, a un Mesías diferente, a un Jesús distinto, a un Jesús diverso, a un Jesús progresista, a un Jesús pecador, a un Jesús que es simplemente hombre. Y podríamos agregar. Tenemos este sistema de defensa siempre y cuando conozcamos bien al pastor. Siempre y cuando conozcamos bien a ese pastor divino, a Jesús y su palabra. La única forma de identificar su voz con claridad y huir de la voz de los extraños y desechar a los falsos maestros es porque pasamos tiempo con Él, conocemos su palabra, identificamos su voz. Yo sé, queridos hermanos, que pueden en algunas ocasiones generar un poco de angustia esta descripción. ¿Por qué? Porque todos conocemos a alguien que dice ser creyente, pero cree doctrinas que sabemos que están erradas. Y ahí viene la pregunta, ¿son verdaderamente ovejas del pastor, del buen pastor que es Jesús? Sin detenerme en esa reflexión, me gustaría que siguiéramos con el versículo 6. Y dice, y esta alegoría, que es mejor traducida como ilustración, les dijo Jesús, o parábola, le dijo Jesús sobre que Él es esta descripción de que es del pastor, del ladrón, del extraño, de las ovejas. Esa es la alegoría. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que ellos no lo entendieron. No lo entendieron. A quienes Jesús estaba confrontando, el Señor Jesucristo está señalando que es como si hubiese estado hablando con una muralla, con un muro, con un árbol. No manifestaron reacción. Realmente está mostrando que ellos estaban escuchando su voz, pero solamente de manera física, no en sus corazones. Y eso describe que no eran ovejas del redil, del pastor. Estaban en una condición espiritual totalmente sumergida en pecado. Oyeron a Jesús, pero su voz no los llevó a seguirlo porque no son del rebaño de Jesús. Ahora, esta es una ilustración clara, queridos hermanos. Claro, bastante concreto para decir otra y agregar otra más.
Lo que sí debemos de puntualizar, queridos hermanos, que la aplicación también es clara. No obstante, me gustaría hacer algunas preguntas para guiar un poco tu análisis, tu reflexión de tu comunión con el Señor. Lo primero que podemos preguntarnos sinceramente es, ¿Jesús es mi pastor? ¿Jesús es mi pastor? ¿Reconozco su voz cuando me llama a seguirle y obedecerle? Ahora, si Jesús es mi pastor, ¿qué evidencias tengo de cómo le sigo? ¿Vas por donde te dice andar? ¿Obedezco cuando Él me está diciendo qué hacer y qué dejar de hacer? Es más, si Jesús es mi pastor y reconozco su voz, ¿cuánto confía mi corazón y depende mi alma de su amor? Puedes decir que distingues su voz, o te cuesta identificarla. Hermano, espero que esta enseñanza, que la palabra del Señor a tu vida realmente sea que estás escuchando la voz de Jesús. Es más, preguntemos algo más. ¿Te ves confrontado a seguir a Jesús en algo que en particularmente no lo estás haciendo? Y aquí me gustaría puntualizar aún más. Querido hermano, si tú reconoces que eres oveja de redil del Señor por medio de la fe en el Señor Jesucristo, no te excuses de ninguna forma cuando no lo obedeces, sino que reconoce tu pecado. Porque ninguna excusa es válida si eres del redil del Señor. Si desobedeces, simplemente es pecado. Y ahí está. Delante del Señor lo único que tienes que hacer es pedirle perdón y pedirle que te ayude a seguirle por el poder de su Espíritu en ti. Ahora, otro llamado interesante es que no seamos tolerantes con el pecado, con ningún tipo de pecado, pero particularmente, querido hermano, no seas tolerante con tu propio pecado. Porque hay veces que no toleramos el pecado del otro. Es que, ¿cómo hace eso? Y es creyente. Pero con tu pecado, a veces hacemos vista gorda. Con mi pecado a veces digo, no es para tanto. Sí, es para mucho. Entonces, ¿cómo se evidencia que estamos siguiendo la voz del pastor? Debemos de aceptar que si Él es nuestro pastor, Él guía nuestra vida y debemos de avanzar por medio de Él. Ahora todavía no llegamos a esa declaración. Yo soy la puerta. Bueno, ahora lo vamos a ver. Versículo 7. Lo primero que encontramos acá es eso. Yo soy la puerta de las ovejas. Repite la secuencia de decir, os digo, sigo. Nuevamente, algo totalmente veraz y es decir, así dice el Señor, así dice el Señor. Presten atención. Este versículo es donde encontramos un vuelco. Ya no solamente es una ilustración del pastor, el redil, sino que agrega. Dice, yo mismo soy la puerta. Y eso es interesante. Porque aquí aparece una expresión que en los evangelios se dice cerca de 40 veces, más o menos, que es el yo soy. Pero solamente 7 de esos yo soy están relacionados con algo en particular. Por ejemplo, aquí está diciendo yo soy, no solamente eso, sino la puerta. Lo que aquí está queriendo decir el Señor básicamente es comunicar una autorrevelación. Se está develando a quienes le estaban escuchando. Y si no estaban prestando atención, los que estaban oyendo a Jesús deberían de al menos haber prendido la antena o haber parado bien la oreja cuando Jesús dijo yo soy. Porque yo soy
es un nombre que se le atribuye solamente a Dios. No es una representación personal, nosotros lo usamos así. Pero lo que vemos en la Biblia, cuando se habla del yo soy, se está haciendo mención al nombre que Dios le dio a Moisés que comunicara a Egipto que tenía su Dios. Este nombre, yo soy el que soy, la abreviación yo soy, está hablando de la existencia autosuficiente de Dios, una existencia eterna, inmutable, que solo la reclama el creador del mundo, que es la existencia original, de donde procede todas las cosas. Queridos hermanos, la nada nunca ha existido y nunca va a existir. La nada nunca ha existido. Siempre ha habido algo que ha existido. Y permítanme decirle que la existencia original es Dios. Y cuando Dios está diciendo yo soy, se refiere a eso. Y cuando Jesús dice yo soy, se está igualando a Dios. Está diciendo yo soy el verdadero Hijo eterno de Dios, verdadero hombre y verdadero Dios encarnado para traer la salvación de mis ovejas. Entonces, acá Jesús está diciendo, yo soy la puerta. Ahora, ¿por qué era importante la descripción gráfica y literal de lo que era un redil en el tiempo de Jesús? Porque la puerta no era como la vemos, un poco rectangular hacia arriba, sino era como algo curvo. Y ahí tiene todo el sentido. Todo el sentido. ¿Por qué? Porque al ser así es la puerta, el pastor no agregaba, cuando estaba el pastor y no estaba el portero, estaba el pastor, él mismo se acostaba allí. No había una puerta de maderita que la colocaban, no, él mismo se acostaba en esa parte curva de la puerta. Su cuerpo era el que se convertía en la puerta. Ninguna oveja salía ni entraba sin pasar sobre él. Ningún ladrón podría entrar sin enfrentarlo a él primero. Para que una oveja fuera atacada, el pastor debía ser herido antes. Esto no es solo una referencia bella, querido hermano, sino gloriosa. Lo que está diciendo finalmente es que Él es la puerta que da la entrada al reino de Dios y que Él puso su cuerpo para que pudiésemos entrar a la salvación. Esto lo señala figuradamente, pero con un sentido real, podemos decir literal. Jesús no es una puerta literal, pero sí literalmente funciona como puerta. Su cuerpo molido en la cruz nos permite a nosotros entrar al redil del Señor, nos permite a nosotros entrar al reino de los cielos. Y así también es la protección segura de que nada nos va a arrebatar de su redil. Es la protección segura de que nada nos va a sacar de esa condición. Y esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Él no deja su papel de ser la puerta, la puerta. Siempre solo Él ha sido el acceso. No podemos entrar si no es por Él al reino de Dios, a la vida eterna. Y lo bello es que nadie puede arrebatar de su redil a ninguna de sus ovejas sin vencerlo a Él primero. ¿Hay alguien que pueda vencer al Señor? Nadie. Todos los intentos son vanos, son ilusos, son carentes de razón. Y es por eso que los intentos diabólicos de Satanás de querer destruir la iglesia son medios desesperados que no responden a ninguna razón, porque Él sabe perfectamente que Jesús es el gran vencedor. El Señor es el gran vencedor y nadie puede arrebatar lo que le pertenece a Él. De hecho, su vida puesta en el madero, Él la entregó voluntariamente. Nadie se la arrebató. El medio para entrar es Él, mediante la fe. Por medio de Él encontramos redención, reconciliación con el Dios Trino. Él es la única puerta, eternamente y para siempre. Versículo 8. Todos los que antes de mí vinieron,
ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Aquí esto es una referencia de falsos sacerdotes, o mejor, sacerdotes corrompidos del Antiguo Testamento, líderes, ya sean reyes, gobernantes, jueces, lo que hayan sido, profetas, que hayan funcionado con esa labor, con la responsabilidad de cuidar al pueblo, pero que no cuidaron nunca la integridad de las Escrituras, sino que desviaban al pueblo. Todos ellos, e incluso algunos que se identificaron como el Mesías, el Cristo de Dios, todos ellos eran falsos, ladrones y salteadores. Es por eso que el pueblo nunca los escuchó. Es por eso que el pueblo nunca los escuchó. Ahora, versículo 9 dice, yo soy la puerta, repite esta idea. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Aquí agrega la idea de la salvación. La idea de la salvación. El que por él entrare es salvo. ¿Salvo de qué? De que estamos sujetos a la ira de Dios. Que estábamos perdidos, sin esperanzas, sujetos al juicio de Dios, a las consecuencias de nuestro pecado, a estar eternamente separados de Dios, a estar pasando la eternidad atormentados porque estamos totalmente separados de Dios, bajo la consecuencia de nuestros propios pecados, salvo de ello, de padecer la vergüenza eterna, de no obedecer y responder a Dios por medio de su palabra y la fe que demanda en su Hijo Jesucristo y en el Dios Padre y en la presencia gloriosa y la persona divina del Espíritu Santo. Ser salvo de ello. Nuestro Señor cada vez es más claro. Cuando señale que por mí entrar está hablando a eso, se está refiriendo a esos y se está dirigiendo a los oyentes para que entiendan que solo Él es quien permite una verdadera abundancia, un verdadero cuidado, porque agrega no solamente salvo, sino que entra y saldrá y haya pastos. El Señor no solamente nos salvó y se desprende de nosotros. Todos aquellos que entran al redil del Señor, el Señor les provee todo lo que necesitan para vivir, incluido con lo necesario del día a día. Pero mayormente no nos falta Él. No nos falta su amor, no nos falta su gracia, no nos falta su fidelidad, no nos falta su paciencia, no nos falta su misericordia, no nos falta su perdón, no nos falta la esperanza que encontramos en Él, no nos falta su justicia, no nos falta Jesús, no nos falta el Padre Eterno, no nos falta la presencia poderosa de Dios por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. Salimos y entramos y hallamos pastos. Esos pastos indican el sustento de nuestra alma y el sustento de nuestro cuerpo. Si entiendes eso y eres parte del redil del Señor, agradece a tu Dios en tu corazón. Si tienes la convicción de que has sido traspasado de ser alguien que estaba totalmente sumergido en tinieblas y ahora cree en el Señor Jesucristo, agradécele a Dios porque Él te entregó la convicción y Él te vino a buscar como el buen pastor que Él es. Ahora, si todo esto no le entiendes el asunto, considera que el Señor Jesucristo hoy en día también te está invitando a ti a que puedas entrar al redil suyo por medio de la fe en Él. Versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este versículo es el último y la idea es que describe ya la función del ladrón. Hace un contraste. Todos aquellos líderes son ladrones. Todos aquellos que rechazan a Jesús son ladrones y destruyen y matan porque son, en cierta medida, servidores de Satanás, no de Dios. Y lo que ha hecho Satanás desde el comienzo de los tiempos es matar y destruir. Es por eso que deja de manifiesto que Él da vida. Él es el que ha venido para que podamos tener la vida en abundancia. Jesús termina esta ilustración totalmente con un mensaje evangelístico, totalmente un mensaje claro sobre la salvación que recibimos en el Señor. Ahora, nuevamente, hay que reflexionar, pensemos. ¿Hemos entrado por la puerta de redil de Dios que es Jesús? ¿Hemos entrado a la vida eterna? ¿Tenemos la abundancia de la vida?
¿Puedes ver esta vida abundante en ti? Esta es una verdad espiritual que no tiene una edad específica. Es para todo aquel que se ha arrepentido de sus pecados. ¿Disfrutas de esa abundancia de vida al saber que tienes perdón de pecados, la vida eterna y una relación eterna con Dios? No, querido hermano, no dejes que nadie te confunda. Eres salvo solo por la fe en Jesús, no por tus obras. Porque Él vino a este mundo y se mostró como la única entrada a la presencia de Dios para encontrar el perdón. Pero eso no quiere decir que no debes de seguirle, sino todo lo contrario. Porque ha sido así, debes de seguirle. Queridos hermanos, es verdad que en este contexto todavía no llegamos a la cruz en este pasaje, pero nosotros sabemos que su vida fue puesta como sacrificio, como ofrenda delante de Dios por nuestro pecado, para apaciguar la ira de Dios y recibir toda justicia que nosotros debíamos de pagar. ¿Crees que recibiste la vida abundante de Jesús por la fe? ¿Crees que Dios te sostiene esa vida? Bueno, si no lo crees aún, espero que eso cambie hoy. Pero si lo crees, te invito a disfrutar de ello. Te invito a disfrutar de su presencia, de la voz tierna de nuestro Señor. Así que recordemos, si somos ovejas del Señor, síguele. Guárdate de la falsa enseñanza y huye de aquellos que son extraños. Porque Jesús vino para hacer la puerta a la salvación y a la vida eterna y para que tuviésemos una vida abundante. No vayas tras cosas mundanas y paganas, sino sigue solamente a Jesús. Depende en Él, adórale a Él, escucha su voz, pasa tiempo con Él por medio de las Escrituras. Y por medio del Espíritu Santo vive esa perfecta y eterna comunión. Oremos. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, venimos a ti una vez más para implorarte que nos ayudes a arrepentirnos de aquellos pecados que muchas veces toleramos en nosotros. Ayúdanos a disfrutar esa realidad y esa bella comunión, gloriosa comunión, eterna comunión que tenemos contigo. Y ayúdanos a acercarnos a ti, Jesús. Ayúdanos a acercarnos a ti. En ningún sentido despreciarte, sino ver el valor incalculable que tienes tú y que eres la mayor posesión de nuestras almas. Posesión que no conseguimos, sino que hemos recibido por tu gracia. Te bendecimos, Señor, y ayúdanos a cada día seguir esa voz del buen pastor que nos guía siempre en dirección al reino de los cielos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.